Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Informe especial, religión y pueblos indígenas en Colombia. Evangelización e imposición de religiones debilitan la identidad, cultura y autonomía de los pueblos indígenas. En las ciudades, los indígenas preservan sus prácticas espirituales ancestrales. Más de 3 siglos de influencia católica marcan la vida de los Embera Catío del Alto Andágueda. De los curas católicos a las transnacionales mineras, ruta histórica del despojo a los pueblos Inga y Catmensá del Valle del Río Sibundoy en Putumayo. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. La inserción e imposición de distintas prácticas religiosas en los territorios indígenas ha enfrentado a los pueblos originarios a grandes dificultades por la negación de su identidad, su cultura ancestral, su autonomía y sus territorios. Las religiones han generado un fuerte choque con las prácticas espirituales de los pueblos indígenas, aunque desde la época de la conquista se ha tachado como hechicería y brujería por quienes quieren imponer la fe cristiana como única y verdadera. A través de la historia, distintos grupos religiosos han llegado a los territorios indígenas guiados por distintos intereses. El Evangelio es el mensaje de Dios para toda la humanidad y los indígenas son personas y el Evangelio nos trae mensajes profundamente humanos y cristianos y divinos. Lo más grande del Evangelio, toda persona es imagen viva de Dios. Y el Evangelio no le hace daño a ninguna cultura. En la conquista la religión cristiana fue impuesta por la fuerza y aunque hubo algunos cambios en la relación entre la iglesia y los pueblos originarios, la implementación de sus ritos sigue deteriorando las prácticas espirituales de los pueblos indígenas que siguen siendo descalificadas. Prácticas de brujería, de hechicería, de animismo ancestral, ¿sí? Todas sus creencias. Y pues nosotros desde nuestro punto de vista respetamos sus creencias. De todas maneras vemos que el Evangelio de Jesús es universal, el Evangelio porque Dios ama al mundo. La cosmogonía y las prácticas espirituales propias de cada uno de los pueblos indígenas hacen parte fundamental de su identidad, de lo que los hace diferentes al resto de la humanidad. Si un grupo de indígenas se convierte al Evangelio, se convierte al Señor, necesariamente sus concepciones teológicas cambian, porque para nosotros, los evangélicos cristianos, Dios no está representado en la naturaleza. El tema de la espiritualidad entre los indígenas es un tema que está arraigado al tema de la naturaleza, y nosotros creemos que la naturaleza es una expresión de Dios, pero no es Dios. ¿Pero qué dicen los indígenas respecto a su relación con los cultos religiosos? Para mí ese concepto no cabe dentro de mi cosmovisión porque va en contravía de los principios cosmogónicos de la madre naturaleza y la ley de origen. Todo tenía que rezar, aprender a rezar, y eso afectó entonces lo propio de nosotros, los nativos que teníamos que practicar, eso se fue borrando por esta religión. Para nosotros la evangelización que hemos mirado hasta ahora no ha sido tan importante. Para ampliar el contexto alrededor de lo que ha implicado la influencia religiosa sobre los pueblos indígenas, hemos invitado a un reconocido analista del tema. Las iglesias, ¿no es cierto?, se han vuelto un negocio muy grande, como digamos, de todas maneras históricamente la Iglesia Católica desde la época colonial también ha sido, digamos, un poder económico. Los indígenas que creían no solamente en la legislación, en el poder de la corona, sino también en el poder de la iglesia, ¿no?, porque de alguna manera defendía el resguardo. Pero naturalmente la evangelización era una forma de sometimiento económico. Las comunidades indígenas luchan por mantener en las ciudades sus tradiciones y prácticas espirituales de origen. Didier Chirimuscay tiene la información. Estamos tratando de seguir fortaleciendo y de no perder la cultura a través de un cabildo organizado. La espiritualidad de los pueblos indígenas está determinada por su relación con el territorio y todos sus componentes, con los espíritus mayores de la naturaleza, con los antepasados, con la comunidad, con las plantas y con todos los seres vivos.
Parte del pueblo Misag, a pesar de vivir en la capital colombiana, mantiene sus ceremonias tradicionales, en las que el sabedor se adelanta hasta el lugar donde la gente está convocada para hacer un refrescamiento, que permite que los asistentes participen sin ningún tipo de limitación y que la actividad sea armoniosa. Aproximadamente desde el 2010 ya hemos estado por acá y pues ya somos permanentes acá en Bogotá, en la localidad de Fontibón. Por parte de los taitas que hemos organizado como cabildo aquí en la ciudad, eso nos ha mantenido pues a través de incentivar, a través de reuniones y pues invitarles a que pues mantengamos y preservemos esa cultura. A pesar de la intromisión de otras prácticas espirituales, se mantiene al centro del pensamiento indígena el concepto de comunidad en términos de organización e identidad. Organizar, reunirlos y pues invitarles como siempre todos los días, ¿no? Que por favor no perdamos la identidad, la cultura. A diario, los pueblos indígenas luchan por mantener sus tradiciones y su identidad, pese a las dificultades con las que conviven en la ciudad. Eso se da, digamos que en el territorio y hemos tratado también de mantenerlo acá, ¿no? Estamos en una asamblea con la comunidad, consultando y haciendo el cierre del proyecto del sistema de salud indígena y pues mirando a ver cuál será la tercera etapa a seguir. Y pues las mujeres aquí nos están sirviendo el almuerzo a la comunidad. Desde la convicción de defender la identidad, la relación con su entorno, ahora urbano, parte de la espiritualidad propia y de la responsabilidad que les asiste para preservar el legado ancestral para las generaciones siguientes. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy vamos a hablar sobre espiritualidad indígena y las religiones. Para la vida de los mestizos o la cultura occidental se acerca la Semana Santa. ¿Cómo podemos relacionar el tema de la espiritualidad y las religiones? Bueno, siempre espiritualidad es un concepto mucho más amplio que el de religiones. Y en ese sentido, pues la Semana Santa es más una expresión religiosa de la religión católica y de algunas religiones pues, o iglesias cristianas, y en ese sentido la espiritualidad sería pues, mucho más amplia que la misma práctica pues, explícita que las religiones plantean. Teita Juan, háblenos de la espiritualidad indígena en general. Nosotros desde nuestro idioma hacemos alusión al musig o al musig, ¿sí? Que son los entes dinamizadores de la vida de la tierra, la vida del agua, la vida de las estrellas, la vida de las plantas, la vida de todas las especies, ¿sí? Por eso cuando hablamos de nuestra espiritualidad, en nuestro pensamiento no es antropocéntrico. Todo lo que existe en la naturaleza son nuestros parientes, son nuestros hermanos. Yo pienso que en general las religiones han cumplido un papel político, siempre, pues de legitimación de los poderes políticos y económicos. Pero en relación a los pueblos indígenas, creo que pues un poco lo que señala el compañero, pues esta dimensión espiritual es evidentemente mucho más amplia. Creo que los pueblos indígenas pues han sido sometidos a partir de lo religioso y muchos pueblos pues siguen de alguna manera vinculados a estas prácticas católicas que han limitado en mucho pues sus expresiones propias, ¿no? Es lo que podría decir. Estas instituciones religiosas han estado o están en todos los espacios, muchas veces con diferentes posturas. ¿Cuál ha sido como esa intervención en estos espacios? A mí me parece que cualquier expresión religiosa, sea indígena o sea musulmana o sea de Occidente, puede ser una expresión religiosa que ayude a que los pueblos vivan, a que haya una autodeterminación, a que haya una, digamos, igualdad, equidad de oportunidades, o puede servir como para el poder dominante, digamos, ejercer su dominación sobre los demás.
Quiero poner un ejemplo, por ejemplo Álvaro Ulcué. Álvaro Ulcué es un sacerdote indígena que, digamos, desde su expresión de indígena y desde su expresión como sacerdote católico jugó un papel importante en la organización de su pueblo, en la lucha por la liberación de la tierra, y por eso se convirtió en un enemigo de los poderes dominantes y tan incómodo que pues fue asesinado por su labor. La religión, o en este caso el sistema católico, ha estado siempre conexo con el Estado, con las políticas de Estado en educación y de una u otra forma con los partidos tradicionales. Las doctrinas religiosas hicieron un matrimonio promiscuo entre lo político, los gobiernos de los estados, su sistema económico, y establecieron una manera de operar para lograr el sometimiento de todas las culturas, y no creo que sea únicamente en América, en África, en Asia, en muchos países donde existen culturas nativas, siempre se estableció ese sistema para someterlos. Yo creo que hay que revisar profundamente estas conductas ideológicas y doctrinas religiosas para coexistir entre pueblos, entre comunidades. Los animales, si son nuestros parientes, permitamos que ellos vivan, pero el hambre, la avaricia, escuchemos lo que está pasando en Casanare. Sacan el petróleo, dejan las cavernas, las alimentan con agua, y luego ¿qué sucede con el resto de especies? Eso es un crimen. Eso no, yo creo que hasta en los textos bíblicos debe aparecer algo de simbólico que exprese que hay que respetar hasta los animales, pero en esta forma de vida como sistema inmerso en un sistema ideológico capitalista, pues no se respeta nada. Aquí lo que interesa es hacer dinero, lucrarse, explotar a todo mundo y pues obviamente al planeta, por eso lo tenemos de esa manera. Me parece que esa cultura occidental con su religión, su religiosidad y hasta espiritualidad ha hecho crisis. Creo que en un mundo, en un momento en el cual pues estamos ante la posibilidad real de pues acabar con nuestro planeta, acabar con las especies, se requiere pues de un nuevo paradigma, y creo profundamente en que, digamos, los pueblos indígenas tienen mucho que ofrecer en esa dirección. Volver a las raíces de la vida con la naturaleza para un modelo de vida en el planeta. Son nuestras conclusiones en el panel de hoy, con nuestros invitados Omar Fernández y el Teita Juan. Continuamos en Colombia Nativa. Para el pueblo inga la vida continúa más allá de la muerte. Por eso en los funerales se despide a los difuntos a manera de festejo. Lisbeth Jacanamijoy compartió con ellos este momento indígena. Osanae, Osanae, Osana. Osanae, Osana. Osanae, Osanae, Osana. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Con toda seguridad, está siendo partícipe de la compañía de Dios. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegre, siempre en paz. Osanae, Osana. Osanae, Osanae, Osana. Osanae, Osana. Osanae, Osanae, Osana. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegre, siempre en paz. Osanae, Osana. Osanae, Osanae, Osana. Osanae.
Desde 1670 la Iglesia Católica viene haciendo presencia en el Alto Andágueda chocoano, promoviendo la fe cristiana entre los indígenas en Vera Catíos. La diócesis de Quibdó, a través de la pastoral indígena, continúa con el proceso de adoctrinamiento y acompañamiento social para el pueblo en Vera. Porque no me gusta decir mentiras de la boca, porque lo castiga Dios, ¿no? Somos todos hijos de Dios. Cuando llegó el cura por aquí, ya dijo el padre de que tenían que recibir la misa, porque si no recibían la misa entonces era que volvían diablos ya. La Iglesia Católica ha tenido una fuerte incidencia en el territorio del Alto Andágueda. Hacia la década de los 50 los misioneros tienen el dominio económico de la zona con el oro que los indígenas entregaban obligatoriamente, manteniéndolos cautivos en su propio territorio. En este salón vivía el padre, José Antonio Betancourt. El padre manejaba ganadería, cada 8 días mataba una novillona, era carne, pero a veces a uno le daban carne ya podrida con gusano ya. Si uno no comía, también le dan garrote. En 1953 se construye el internado misionero y sobre pretexto de educarlos la iglesia ejerce un control social, político y religioso, exterminando al tiempo sus costumbres, creencias y espiritualidad. Así como castigando, así como calabozo, así. Me tocó internar en este edificio. Todos los días encerraban a todos los estudiantes, no les dejaban salir. Éramos como esclavos ya. Frente a la injerencia de la Iglesia Católica y su proceso de acompañamiento, esta es la percepción de un docente en Vera. Una parte fue positiva y otra parte fue negativa ya. Positiva porque él trató de educar a la gente ya. Y lo malo fue porque él trató de quitar las culturas indígenas ya. No le gustaba que hablaran la lengua, no le gustaba así como estamos pintados. A través del Centro de la Pastoral Indígena continúa la misión evangelizadora recorriendo el territorio de estas comunidades lejanas. Este es el resguardo que más visito, porque aquí ellos piden mucho la parte sacramental, sobre todo lo que es bautizo, la misa les gusta mucho y matrimonio católico. Puede el novio besar a la novia, a ver, pico. A ver pues, eso, muy bien. El plan es muy amplio, porque es desde aquí, desde las comunidades, pero también se hace mucho trabajo de incidencia con las instituciones del gobierno, del Estado, con la cooperación internacional. La Iglesia, con su plan estratégico, es portavoz de los en Vera ante las instituciones estatales y ONG de la situación de conflicto y abandono que padecen los indígenas, sin que ello garantice soluciones para sus graves problemáticas. Los indígenas pues sí le dicen a uno, inclusive uno a veces se siente como también impotente, porque le dicen, Padre, venga, échenos la bendición, agua bendita, en fin, todas esas cosas que uno tiene que respetarle al pueblo, a las comunidades, porque ellos creen que de pronto uno les va a hacer el milagro, y no, aquí hay otras causas. Uno pues vivía ya muy contento, con mi papá, con mi mamá, y acá era encerrado todo, como si fuera en la cárcel. Por la soberanía de nuestros pueblos, ya regresamos con Colombia Nativa. Por la prolongación de la vida de las culturas originarias en el tiempo y en el espacio, continuamos en Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré de que el libro Siervos de Dios y Amos de Indios escandalizó a la Iglesia Católica por su fuerte crítica a la evangelización de los curas capuchinos en el Putumayo. Me enteré además de que este libro muestra la oposición al Concordato de 1887 y hace fuertes denuncias al abuso del poder por parte de los misioneros capuchinos, la violación de las leyes, la intervención de los territorios y la violación a los derechos humanos. También me enteré de que su autor, Víctor Daniel Bonilla, fue denunciado por la Iglesia Católica por supuesta injuria y calumnia, pero fue declarado inocente en los tribunales. Desde el siglo anterior, los pueblos indígenas Inga y Kamsá del valle del río Sibundoy en el Putumayo viven un proceso fuerte de evangelización y despojo de sus territorios ancestrales. Hoy sufren serias amenazas por concesiones mineras en sus territorios.
cuando llegaron las misiones capuchinas aquí al Valle de Sibundoy, lo primero que hicieron fue instalar sus iglesias. También con ese proceso les quitaron las tierras a nuestros abuelos. Sobre este territorio ancestral del Valle de Sibundoy se produjo un fuerte proceso de evangelización que trajo consigo la colonización y el despojo territorial para los pueblos Inga y Kamsá. Evangelizar significa el anuncio gozoso de la persona de Jesús. Bajo la noción de la evangelización, la misión capuchina implementó severos castigos como el cepo, a la vez que se apoderó de las tierras mediante manipulación y engaños en nombre de la Virgen y los santos. Ellos hicieron un cepo, una madera tan grande así, tan inmensa, lo hacían, ponían los piecitos a un lado, a otro lado y amarraban los pies para atrás. ¿Qué le parece? Esa era la santa religión pues que nos trajeron a nosotros, ¿no? ¿Verdad firman? Así. ¿Verdad dan orden? Ellos que sí, han llevado a Bogotá, entonces ya lo trajeron la resolución que eran dueños del obispo. Muchos indígenas se desplazaron a la parte alta del valle, otros migraron a ciudades y algunos volvieron para comprar de nuevo sus propias tierras. Ancestralmente, este territorio es indígena y aunque no hay ningún resguardo legalmente constituido, se cuenta con un título colonial del año 1700 heredado en el testamento del Taita Carlos Tamabioy a los pueblos Inga y Kamsá. Dios no tiene la culpa de no que lo que dice la evangelización, sí, porque nos han dominado, nunca nos han aclarado que cómo esto va a vivir, de no que dice, si el pobre tiene que salvar, el rico tiene que condenar. Gracias a Dios que salimos, tan siquiera luego volvimos, tan siquiera compró otro terreno, porque el Estado, el gobierno no nos ha dado absolutamente nada a nosotros. La Iglesia Católica, con el apoyo estatal, logró ejercer control y someter a los pueblos indígenas sin que se haya dado una evangelización propiamente dicha. Esas consecuencias que ha generado son que muchas familias, tanto ingas como kamsás, no tienen tierra, y eso es muy triste para nosotros. Entonces, nosotros a la religión no le debemos nada. Nosotros, la mayoría de los indígenas, no sabemos qué es la palabra de Dios. Vamos a la misa como animalito de costumbre, ¿no? Pero nadie sabemos quién es Pablo, quién es Lucas y quién es San Pedro. Qué cosa tan triste. Es triste para mí, ¿qué le parece? Actualmente la nueva evangelización es el mecanismo para permear las comunidades, tratando de mantener al pueblo sumiso y buscando incluso pasar por encima de las autoridades indígenas. Pero nosotros no compartimos, trajo marihuaneros, bazuqueros, ladrones, todo trajo el padre, pero nunca dijo que había cabildo. Agradecemos a toda nuestra audiencia, a los pueblos indígenas, a las comunidades afro, étnicas y campesinas. Nos vemos la próxima semana en Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas.